en un mes, todos juntos. La clase anterior vimos todas las técnicas con las que se puede trabajar para enfrentar los grupos humanos. No las técnicas, vimos los contenidos. Que lleva desde el punto de vista de distintas profesiones y desde el punto de vista de las tres relaciones sociales que establecen los grupos humanos, ya sean sociales, económicas o culturales, y desde todos sus ámbitos, hasta el último que era el equipamiento comunitario. Vimos también la información en general que hay que procesar, que hay que conseguir, que hay que buscar, que hay que darse supuesto si es que no está disponible ni es imposible obtenerla. Entonces, hay mucha de esta información de relaciones sociales, económicas y humanas que uno la obtiene directamente de los grupos humanos. Y cuando uno, recordemos que estamos en una ciencia social, nosotros somos economistas y por lo tanto nuestra ciencia social está ligada a esto con la gran diferencia que en general empleamos y le damos énfasis a los métodos cuantitativos. Pero tenemos que saber que tenemos que trabajar con profesionales y a veces nosotros también emplear métodos cualitativos. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy día entonces? ¿Con qué técnica podemos trabajar con grupos humanos, tanto para ver lo que tienen, lo que piensan, lo que dicen, como qué podemos obtener de eso? ¿Vamos? Entonces, técnica para trabajar con grupos humanos, clase de hoy. Vamos. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos dos tipos de instrumentos de recolección de información. Los instrumentos de recolección de información tenemos para dos tipos de datos. Los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los cualitativos, ojalá también los aprendamos. La gente que va a trabajar en marketing saben que tienen que usarlo mucho. Pero además, nosotros los ingenieros comerciales y los economistas trabajamos con mucho énfasis, pudiendo, con los datos cuantitativos. ¿Vamos? Y recuerden que dijimos en algún momento en que aquí teníamos que identificar, cuantificar y valorar los impactos o posibles impactos, predecir el futuro, pero cómo recolectamos la información directamente cuando tenemos que trabajar con un grupo humano, eso es una cosa que tenemos que ver. Entonces, vamos a partir por los datos cuantitativos. ¿Para qué sirven las metodologías cuantitativas? Permiten generalizar y objetivizar resultados. No mirar todos los detalles, sino que darse una visión. Habitualmente es posible seleccionar una muestra representativa de un grupo mayor y trabajamos con todas las técnicas de probabilidades que hemos aprendido. Estudia cómo se asocian las variables, cuál es causal, cuál es efecto, cuál es medio, cuál influye sobre cuál, cómo se asocian, cómo se correlacionan, etc. Ahora, el objetivo último de las metodologías cuantitativas es establecer una hipótesis, la que vamos a confirmar o deducir, que expliquen por qué las cosas suceden de una forma determinada. O sea, cuál es la causal del problema. Siempre así. ¿Ya? Y esto lo han visto ustedes los que están haciendo la línea de proyecto en el tema de los árboles. De causas y problemas y de objetivos y fines. Una de las primeras herramientas de los métodos cuantitativos que permiten recolectar información son las encuestas. ¿Las encuestas qué hacen? Recogen, procesan y analizan las características de las personas en un colectivo predefinido. Tenemos que determinar el universo.
En el tema del área de impacto ambiental deteníamos cuál es el área de impacto directo y cuál es el área de impacto directo, y ahí definimos los colectivos, subconjunto de eso o el conjunto completo. Seleccionamos una muestra representativa y aplicamos un cuestionario estandarizado. Vamos a ver para cada una de estas herramientas las ventajas y las desventajas, de forma que uno pueda seleccionar con qué herramienta va a trabajar. La encuesta permite recuperar información sobre hechos pasados de los encuestados. Cuando yo quiero saber qué le pasó en alguna oportunidad, la encuesta es una buena herramienta. El análisis, después de su recolección y transformación en datos, es fácil, ya que las preguntas están estandarizadas. La encuesta se caracteriza porque tanto la pregunta como la respuesta se estandarizan. Desventaja: no permite profundizar en opinión y percepciones de la comunidad. Podría ser, pero es difícil. Segundo, método cuantitativo. Cuestionario autoadministrado. De mucho uso hoy día, por el trabajo que se hace por email. Cuando tú recoges cuentas por email, es un cuestionario que se autoadministra. Primera característica, es una encuesta sin encuestador. Es más barato, porque no se ocupa ni mucho tiempo ni mucho dinero para encuestar. Hay que estandarizarlo bien, sí. Tiene que tener las preguntas bien cerraditas. Permite recoger información de un grupo numeroso. Y vamos a ver sus ventajas y sus desventajas. Vamos con las ventajas. El uso de cuestionarios estandarizados permite comparar resultados en momentos distintos del tiempo o en lugares distintos. Su realización requiere poco tiempo y esfuerzo. Se consigue minimizar los efectos del entrevistador. Ustedes saben que todos los que entrevistamos alguna vez, algún efecto producimos sobre el entrevistado, y por lo tanto estamos de alguna manera influyendo, para bien o para mal, en la respuesta. Y por lo tanto tiene esa ventaja que hacemos las mismas preguntas y de la misma forma a todos. Pero tiene desventaja. No sirve para profundizar en las respuestas, no lo permite. Debido a la relación interpersonal con los encuestados, por lo general no existe un compromiso de respuesta, lo que implica una alta tasa de no respuesta. O sea, los missing en este tipo de herramientas de recolección de información es alta. Ahora vamos a ver cuáles son los instrumentos de recolección de datos cualitativos. Esos son los dos más usados en metodologías cuantitativas. Ahora vamos a ver las cualitativas, las que tienen que ver con la cualidad. ¿Quiénes son expertos aquí? Otras áreas del trabajo de las ciencias sociales, como los sociólogos, los antropólogos. Vamos. Características de las metodologías cualitativas. Busca comprender percepciones de las personas más que buscar hechos o generalizar conclusiones. Es súper bueno para ver la percepción. Ver cómo por ejemplo en economía, los incentivos o desincentivos hacia el mercado si estás haciendo marketing, o de una política pública, como la de salud ahora, o sea, ¿cómo le decimos a la gente para que se quede? ¿Qué le decimos a la gente para que se quede en casa? Para eso tienes que estudiar percepciones. Si no lo estudias, estás con el psicómetro o la capacidad de respuesta que tú tendrías frente a un hecho. Concibe la realidad como un proceso dinámico y holístico. Las personas no son reducidas a variables, sino que son consideradas como un todo. Rescata dimensiones de la sociedad que el análisis macro deja afuera.
el análisis macro de percibir generalidades, que es la percepción macrosocial y macroeconómica y macrocultural. Aquí encontramos dimensiones de más detalle que pueden ser muy útiles. Los resultados en general de las metodologías cualitativas no pueden ser generalizables. Acá estamos. Lo más usado en metodología cualitativa es la entrevista. Es una conversación entre el investigador y el entrevistado basado en una pauta de preguntas posibles. Se exponen puntos de vista, pensamientos, opiniones, juicios significativos construidos de la realidad. Esa ahí está de más. Específicamente en el plano ambiental pueden realizarse para adquirir información sobre las preocupaciones y posiciones de los ciudadanos frente a un proyecto. Debe seleccionarse el tipo de entrevista que se va a realizar considerando el nivel de analfabetismo existente de un grupo humano o comunidad, de analfabetismo o de alfabetismo. Acuérdense que hay gente que aprendió a leer y escribir, sabe leer y escribir, pero hasta ahí llega. No hay más que eso. Tipo de entrevista. Hay entrevistas de acuerdo, las podemos clasificar de acuerdo al número involucrado, las podemos clasificar de acuerdo a cómo se administran y de acuerdo a su carácter. Vamos. De acuerdo al número involucrado, hay entrevistas individuales o grupales. Las grupales son de... A ver, no quiere decir que uno haga esta es la entrevista definitiva o esta es la información definitiva. Muchas veces uno va preparando información y va complejizando las formas de obtener información y se va acercando a la realidad. Por ejemplo, las entrevistas grupales son muy buenas para preparar cuestionarios y estudiar formación de opiniones e imágenes. Después, de acuerdo a la forma de administración, tenemos entrevistas orales, escritas y las autoadministradas. De acuerdo al carácter, tenemos entrevistas no estructuradas, semiestructuradas y las superestructuradas, que son los cuestionarios, que es más cuantitativo que cualitativo, pero eso no está aquí. Vamos, las entrevistas no estructuradas en general se hacen con fines exploratorios, de forma que yo pueda acercarme a cómo la gente define los temas, donde el entrevistador ordene y puede ir guiando la discusión. Y tenemos las entrevistas semiestructuradas, que se prepara una guía de preguntas para la entrevista, pero también tiene grados de flexibilidad. Si el entrevistador de repente se da cuenta que hay un tema que no consideró y que hay que abrirlo, se abre. O el entrevistado considera que es tan importante que lo fuerza o obliga o lleva a abrir el tema, el subtema. Ahora vamos a ver ventajas y desventajas de las entrevistas cualitativas. Son eficaces para obtener datos relevantes y para profundizar en temas de interés. Todas las respuestas tienen la misma validez. Esas son una característica. Desventajas. Puede haber posibles incongruencias entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros sabemos que los seres humanos somos así. No es porque la gente sea mala, por si acaso, o sea mentirosa, o sea hipócrita. No. Todos nosotros tenemos un área que inconscientemente a veces no mostramos. Entonces, la diferencia entre el decir y el hacer no es una cosa así que sea bien nunca. Las respuestas dependen del interés y motivación del entrevistado. O sea, el entrevistado puede que le ponga pino a la respuesta, que le interese el tema o que esté contestando como una obligación. Hay una desventaja.
en la toma de datos influye el entrevistador. Por eso siempre es bueno, si es que no lo han visto ya, yo creo que ya lo han visto en algunos ramos, que cuando uno entrevista tiene que ser neutral. Neutral en la forma de vestirse, neutral en la forma de hablar, neutral en la forma de sonreír. Ser lo más neutral posible, dentro de lo que se pueda. Vamos a otra herramienta de datos cualitativos o cuantitativos. En datos cualitativos, esta observación directa, así se llama, la usan mucho los antropólogos. Permite observar y registrar fenómenos sociales, comportamientos y acciones previamente especificados. Es útil para la elaboración de algún proyecto, puesto que el observador obtiene una descripción del programa realizado y del significado que los participantes le otorgan. Ventajas. Como los participantes no saben que están siendo observados, se comportan del mismo modo que lo han hecho siempre. La observación directa requiere que no haya alteración por observación. Es fácil, rápida y económica. Desventajas. El investigador solo es capaz de observar las conductas en el espacio donde se encuentra, lo cual puede dejar aspectos de actuar y sentir de los observados que no sean considerados. Vamos a pasar ahora a la observación participante. Yo conocí el resultado de esto cuando se hizo, la primera cosa que leí completa, cuando se hizo el estudio de Ralco, de la inundación de todo el sector Ralco en Chapachapi y Ilqueuco, en el Alto Biobío, por la Endesa, para hacer una represa, que hoy día ya no se hace, pero en ese momento era clave. Y ustedes deben haber algún momento, y si no pregunten por las hermanas Quintrepán. Ellas se negaron a venderle a la Endesa sus tierras. Ahí hubo erradicación de personas. Entonces, para poder estudiar el fenómeno, en algún momento, gente de algunas universidades se fue a vivir con los pehuenches en el Alto Biobío, de forma de estudiar su comportamiento y su manera de ser, para ver cuánto los afectaba el hecho y la situación. Eso a manera de anécdota. Vamos, observación participante. Sirve para conocer en profundidad las características del grupo. El investigador debe integrarse y convivir con la comunidad estudiada. El investigador debe escribir un informe descriptivo buscando el mayor realismo y objetividad posible, tomando la posición narrativa del observador. Ventajas. La obtención de información es directa y actualizada, donde se aprende y comprende sin intermediación la realidad del grupo observado. El investigador puede entender mejor cualquier impacto del proyecto. Desventajas. La presencia de un extranjero, un afuerino, en la comunidad de los pehuenches, o de Barrio Norte, o de mi barrio, de mi cuadra, lo que tengamos que estudiar, puede inhibir el normal quehacer del grupo. A veces el observador no puede trascender el mundo que ha vivido. Por ejemplo, cualquiera de nosotros que vivimos en la urbe, nos vamos a vivir al campo. Nosotros no nos podemos sacar de la cabeza esa forma de pensar que tenemos de la urbe. Cuesta mucho. Es trascender, traspasar esa forma de mirar y meterse en el mundo de como los otros tienen forma de mirar los hechos. Es muy difícil, no es fácil.
Entonces, repito, a veces el observador no puede trascender su mundo vivido concreto y por ello no es capaz de comprender las motivaciones, significados y conducta de los actores que está observando. O sea, siempre se avanza, pero se avanza un poco, no mucho. Esto yo sé que lo han pasado, cuando ven técnicas para trabajar con grupos humanos, lo han visto antes y ahora lo estamos repasando. El grupo focal o focus group es una conversación no estructurada donde es posible lograr consenso y divergencias en torno a temas específicos. Útil cuando se quiere conocer características o atributos de grupos determinados y las opiniones y percepciones de estos frente a un proyecto y los posibles impactos derivados de su implementación. Ventajas. Se obtiene información directa de los participantes, es una técnica amigable, otorga información para elaborar estrategias concordantes con lo considerado y percibido por los grupos analizados. Desventajas. Tiene dificultades para la conformación de los grupos, ya que es altamente consumidora de tiempo. Por lo tanto, no todo el mundo está disponible para, aunque sea, se requiera formar parte de un grupo. Su transcripción es demorosa, lo que otorga procesos de análisis. Habitualmente, media hora de focus group son 4 horas de transcripción. Después que se transcribe el focus group que se hizo, hay que buscar lo que se llama la unidad de análisis. ¿De qué habló la gente? Como quien dice, empezar a hacer la encuesta respecto de cómo la gente lo dijo. ¿Estamos? Unidad de análisis. Expertos en eso, los sociólogos. Vamos, otra forma de trabajo. Grupos de discusión. Los grupos de discusión son conversaciones entre un grupo de personas con ideologías y opiniones contrapuestas, a los cuales se les propone hablar en torno a un tema que se supone los llevará a discutir. Esto se hace mucho en la televisión. O por lo menos se hacía, porque ahora no se cacha mucho que haya personas con ideologías y opiniones contrapuestas. El grupo de discusión es diferente al focus group, tanto en los objetivos como en la selección de los asistentes. ¿Por qué? En los objetivos de un grupo de discusión se simula un proceso de toma de decisiones y se observan las posiciones y los roles que toman las personas. La selección de los asistentes. En grupo de discusión, personas con ideología definida. En el grupo, los que llegaron, en el focus group. En la dinámica de acción. En los grupos de discusión se conversa en torno a un tema. En el focus group muchas veces se van poniendo preguntas para que la gente converse de eso. En los grupos de discusión la intervención del moderador tiene que ser la menor posible. ¿Ya? Eso. Ventajas. Es fácil, barato y rápido. Supone un trabajo condensado y sistematizado. Es flexible. Se pueden tocar distintos temas, distintas personas y distintos ambientes. La información es sobre aspectos que las personas nos entregan individualmente. Esa es la gracia de hacerlo, porque si no la entrevistamos. O sea, se supone que una de las ventajas es que de repente la gente se le entibia el cerebro y dice cosas que si estuviera haciendo una entrevista pausada y relajada no lo diría. Se entusiasma y dice cosas que no dice necesariamente en las otras circunstancias. Desventajas. Es artificial y por ello las respuestas son muy condicionadas. La validez y confiabilidad de la información depende mucho de la dinámica grupal. Demora en la transcripción, análisis y sistematización de los datos, al igual que el focus group. Vamos a la última. Herramientas, hay más, pero estas son las más importantes. Historias de vida. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos personas relevantes o antiguas de un grupo económico o jóvenes. Lo ubicamos por grupo etario, por liderazgo, por género, por niveles de ingreso
definimos menos quién. Y el objetivo de la historia de vida es elaborar itinerarios de vida de una persona o algún tipo de sujeto social a partir de relatos orales y otras fuentes documentales. Útil cuando se requiere recuperar memoria o narrarla desde los propios actores sociales involucrados. Tipos de historia de vida. Tenemos técnicas de relato único, técnicas de relatos cruzados y técnicas de relatos paralelos. Las de relato único son datos obtenidos de una persona o un caso individual y se puede obtener de los relatos de vida y las entrevistas en profundidad. Aquí vamos ya combinando herramientas. Técnicas de relatos cruzados. Consiste en realizar historias de vida cruzada de varias personas de un mismo entorno, familiares, vecinos, compañeros de una institución, para explicar una misma historia. Sirve para validar los hechos descritos o complementar. Y técnicas de relato paralelo son relatos de vida sometidos a tratamientos cuantitativos y cualitativos. Ventajas: son una fuente directa de información, recoge los relatos tal como estos surgen, pero su desventaja, que no la tengo aquí, es muy caro. En tiempo, en proceso, etc. Entonces hemos visto ahora herramientas cuantitativas y cualitativas para recolectar información. ¿Ya? Ahora vamos a ver análisis de información. Ustedes dicen que diablo tiene que ver con un proyecto. Si yo quiero contratar un estudio de impacto ambiental u otra cosa, tengo que subcontratar algo, tengo que saber si voy a pedir, qué tipo de herramientas voy a pedir y qué tipo de análisis de información voy a pedir. Por eso lo estamos viendo, porque además lo tengo que decir. Si no me lo dicen en los términos de referencia cuando me están pidiendo el trabajo técnico que yo tengo que hacer como economista, yo tengo que ofrecerlo. Y al ofrecerlo voy ganando puntos en una propuesta. Ahora vamos a ver análisis de información. ¿Qué tipos de información podemos analizar en los grupos sociales? Análisis de redes sociales. La red social no es otra cosa que una red cualquiera y vemos que el individuo 1 se conecta con el 2, con el 3 y con el 4, pero el 4 no se conecta con nadie, solo lo que recibe la información del 1. Cuando nosotros queremos buscar quién es líder de una comunidad, porque hay que trabajar con esa persona líder, o contratarla, etc., lo que requiramos con un proyecto, tenemos que hacer una red social. La red social, entonces, son relaciones más o menos estables que mantienen un conjunto de actores sociales, individuales o colectivos, que conforman el grupo y las redes pueden ser económicas o sociales, y culturales también. Aquí no dice, pero tiene que ser. Esta técnica permite graficar redes sociales existentes, permitiendo un análisis de estas y ordenarlas en un mapita que defina cuáles son las relaciones, cuáles son los nodos y cuáles son los flujos de información, de visita, de parentesco, etc. Y ahí vamos a encontrar las herramientas que requerimos del análisis social de esa comunidad. La recolección de datos para el análisis de redes sociales se puede realizar a través de cuestionarios, encuestas o análisis documental. Ventajas: permite un análisis holístico de las relaciones económicas, sociales, culturales existentes en un grupo humano. Permite tener una expresión gráfica de las relaciones. Desventaja: el valor del análisis depende mucho de la experiencia del analista, dado que es un carácter instrumental, como todos los instrumentos, chiquillos. ¿De qué depende que una radiografía esté bien leída? Una radiografía médica, de pulmones, de cualquier cosa, de rodilla. De la experiencia del médico radiólogo que lee la radiografía. Si tú no has visto nunca radiografía y ves una, no te dice nada. Pero después empiezas a ver. Y cada vez más. Entre más entrenas, más ves. Y eso pasa en todos los trabajos. Vamos al segundo. Forma de análisis. Lo que se llama el análisis de discurso. Determinar y comprender del discurso.
¿Qué es el discurso? Análisis de lo que la gente dice. Y ahí está lo que yo les decía adelante, que extraíamos de las entrevistas, de las encuestas, de los focus group, etcétera, extraíamos lo que se llamaba la unidad de análisis. ¿De qué está hablando la gente? Porque tenemos que determinar y comprender las percepciones, características y relaciones del sujeto que habla, el que dice las cosas, a través de categorías que vamos a llamar unidades de análisis. Si la gente hoy día le interesa no morirse, o le interesa comer, o le interesa comunicarse por red, online, esas son unidades de análisis. ¿Estamos? Esos son los temas. Y de esos temas, ¿qué percibe la gente? ¿Cuáles son las categorías en las que la gente clasifica, opina o no opina? Seguimos. Seguimos hablando del análisis de discurso. Definir los patrones discursivos de los integrantes de un grupo humano. ¿Cuáles son los patrones? ¿Qué se repite? Los patrones es lo que se repite. O las formas de decir, de hablar y de pensar. Patrones. Como cuando vamos a cortar un vestido o una chaqueta. Hay que hacer los patrones. Dibujar el modelo básico. Los instrumentos de recolección de información deben utilizar muestras homogéneas. En edad, en sexo, en nivel socioeconómico, etc. Ventajas. Permite integrar en la caracterización del grupo humano la dimensión dialéctica y de creencias de la población que lo integra. Desventajas, es instrumental. Por lo tanto, el análisis también está dado por la expertise y objetividad del analista. Y esto pasa en muchas ciencias. Y el perfil social. Nosotros los economistas, que somos los reyes de las matrices y de los cuadritos, ¿ya? Esto lo usamos bastante. Vamos a hacer un perfil social o una caracterización de los grupos. Es decir, vamos a describir qué es lo más importante de las personas, y lo más importante se sabe. ¿Qué es lo importante? Después se complementa con las otras cosas. Vamos viendo. ¿Qué ámbitos vamos a considerar son las características principales de una comunidad? La información la vamos a obtener a través de entrevistas de terreno y recolección de material escrito que puede haber habitualmente, chiquillos. En las municipalidades existen sistemas de evaluación social, Dirección de Desarrollo Comunitario y CERPLAC, que tienen información sobre características de grupos y subgrupos de la comunidad, de un barrio. Y si no, entrevistan a la asistencia social que atiende el barrio. Y después de eso pueden pedir el procesamiento de la información de las fichas casos, fichas sociales que están en esa área geográfica. Todo eso se puede hacer. Vamos. Tenemos, ¿qué ámbitos vamos a considerar? Características poblacionales, cambios sociales y familiares que han existido o que podrían existir. Estructuras comunitarias e institucionales, recursos políticos y sociales de ese grupo social, servicios sociales de los que dispone y recursos comunitarios. Vamos viendo. Características poblacionales, población actual y las proyecciones en el tiempo. Diversidad racial o étnica, estructura demográfica, edad, sexo, flujos migratorios, permanentes o estacionales. Recuerden ustedes que en los campos, en Chile, antes la gente de la marginalidad urbana iban en las épocas de recolección de fruta a recolectar fruta. Y eran los afuerinos, eran los obreros del campo. Hoy día, como la situación económica de Chile, por lo menos hasta hace un año atrás, ahora no quiero pensar todavía en eso, era mejor, en general no había chilenos que fueran a hacer eso. Entonces vienen paraguayos,
bolivianos, peruanos, etc., que han llegado a hacer las obras de recolección de fruta en un país donde la zona central es frutícola. Por poner un ejemplo. Vamos, flujos migratorios permanentes y estacionales. Estas son las características poblacionales que tenemos que describir. Vamos ahora, cambios sociales y familiares, estilos de vida, identificación de los grupos de interés, actitudes, creencias y valores, tienen religión, capacidad política, capacidad de organización, etc. Percepción de riesgo, ¿a qué le tienen miedo? ¿Y a qué debiendo tenerle no le tienen? Importante. Estructuras comunitarias e institucionales. Aquí vamos a hablar de sistemas de gobierno local, vinculaciones con el sistema político. Es súper importante que de repente hay políticos que tienen mucha influencia en un territorio. Entonces es bueno saber quién es, po. Y a lo mejor los contactos que hay que hacer es con ese caballero, señora, señorita o señorito. ¿Ya? Vamos. Patrones de empleo y diversificación económica. ¿En qué sectores trabajamos y qué tipo de empleos tenemos? ¿Y qué organizaciones sociales hay? Organizaciones sociales. Juntas de vecinos, grupos de adultos mayores, grupos de ocupa, lo que sea. Vamos ahora. Recursos políticos y sociales que entran en el perfil social. Distribución del poder y autoridad. ¿Hay participación o hay discriminación? O las dos cosas. ¿Cómo se da la distribución del ingreso? Por quintiles, por deciles, cuántos pobres respecto al país, eso básico. Distribución del bienestar individual y comunitario. ¿Todos acceden al bienestar social o resulta que en ese sector tenemos 3 condominios y cada condominio tiene guardias, piscina, electricidad fotovoltaica y resulta que al lado tenemos una población donde la gente mira cómo el resto se come el asado? ¿Estamos? Entonces, la distribución del bienestar individual y comunitario hay que verlo por percepción también. Y si hay redes de apoyo social. Servicios sociales. ¿Qué hay de servicios de salud, de educación, de vivienda, de recreación e infraestructura comunitaria? Y en los recursos comunitarios vamos a hablar de uso del suelo. ¿En qué se usa el suelo? ¿Dónde se encuentra la información de uso del suelo, chiquillos? En CONAF. Patrimonio natural, medio ambiente físico. Hay bosque nativo, hay río, río limpio, río sucio, laguna, no laguna, estero, no estero. Y patrimonio cultural. ¿Estamos? Ustedes saben que hay comunas en esta región que se mantiene gracias a ciertas actividades del patrimonio cultural, como pueden ser fiestas religiosas, por ejemplo, y que le dan vida. Vimos que de esas maneras podemos obtener una visión holística del conjunto. Hay mucha información que en el EIA te piden obtener participación ciudadana, donde no se puede excluir, donde hay que tratar de que sea lo más participativa posible y hay que emplear las mejores técnicas posibles, porque la verdad es que aquí hemos introducido la participación ciudadana con la ley de medio ambiente, pero yo diría que la calidad de la participación ciudadana es más o menos. Entonces vamos al tercer punto de esta clase. Técnicas participativas. Las técnicas participativas permiten incorporar en todo momento a la población. Hoy día se habla políticamente de ciudadanía, accediendo de este modo al mundo subjetivo de la comunidad local. La subjetividad, no me digan que no es importante. Incluso podemos cuantificar la subjetividad.
Puede aplicarse tanto para el levantamiento de información como para la evaluación de programas y proyectos. No solo lo usamos para la IA, acuérdense que en el ciclo de proyectos también tenemos después lo que llamamos evaluación ex post de la inversión y ex post de la operación. Y con la evaluación ex post lo que estamos haciendo es evaluar programas y proyectos y poder hacer las correcciones lo más luego posible. Y también sirve para decidir cuál técnica es la más apropiada que debe tenerse en cuenta, por ejemplo, para grupos objetivos con los que se trabajará. Entre las técnicas participativas, acuérdense que de la red podíamos decidir, esta persona es líder de la comunidad. Ya. Este es el que manda y pone el billete. Este es el que mete boche. Entonces, es decir, tenemos que tener contacto con los actores relevantes. Entonces, estrategia para comprender las principales perspectivas y opiniones de los actores en materia ambiental respecto al proyecto o actividad. Y es posible identificar los intereses de los grupos locales con relación al proyecto y validar la información obtenida. Ventajas de tener contacto con los actores relevantes, presentarse, después entrevistarlos, tener alguna conversación e incluso negociaciones. Posibilita un proceso de relación y acercamiento entre los actores. Estimula la organización comunitaria y la designación de representaciones. Incorpora a los protagonistas de la gestión ambiental y vincula a los actores con el área de influencia y la línea base del componente social. Área de influencia, lo estamos recordando, ¿no es cierto? Y línea base, ¿qué era la línea base? Para el que no se acuerde, el diagnóstico. Previo, ¿con qué nos encontramos? La primera técnica participativa que hay que hacerla sí o sí es tomar contacto con los actores relevantes. Si no, la comunidad no va. Si el líder no le dice a la gente que vaya, nadie va a ir. Nos quedaríamos viendo la novela, la última serie coreana, u otra. ¿Vamos? Reuniones con la comunidad. Esta es otra técnica participativa, que esta es la que pide el reglamento. Son instancias de encuentro entre la comunidad y los proponentes, y habitualmente la gente del Servicio de Evaluación Ambiental hace presencia y testigo de fe de lo que ahí pasa. Son instancias de encuentro para informar o discutir sobre aspectos particulares del proyecto o actividad. Sirven para informar a la población sobre aspectos relacionados con el proyecto y o para generar una instancia de intercambio entre los distintos actores involucrados. Es necesario aclarar si el objeto de la reunión es informar o generar intercambios de información, recolectar opiniones. ¿Es consultiva o decidora, o una combinación de las dos cosas? Siempre la reunión, cuando uno invita a la reunión, tiene que decir cuál es el objetivo. ¿Es para consultar? ¿Es para informar? ¿O es para tomar decisiones? ¿O vamos a informar una cosa, vamos a consultar otra y vamos a tomar decisiones en otra? Combinaciones. Pero las reuniones con la comunidad tienen una gran ventaja que permite el diálogo directo con los participantes. Si nosotros no aclaramos antes de la reunión o al inicio de la reunión, al inicio de la reunión, que en la reunión no se van a tomar decisiones para informar y recolectar y consultar, los participantes van a dejar la escoba, porque ellos esperan que se decidan cosas a su favor. ¿Estamos? Jóvenes, un abrazo grandote. Vamos a trabajar sobre estos temas y sobre el proyecto que estamos estudiando. Cualquier cosa se comunican conmigo, me pueden mandar por mail su celular y yo lo llamo. Gracias, que estén muy bien.